Claro, ahora esto es lo que te
Hola. Así está, la salud. La salud. Pero, ¿qué de la salud? ¿Qué estamos viendo de la salud? Su origen, Su origen, ¿qué más? dónde aplica, concepciones, Concepciones. su historia. Bien. Otro por acá. Cero. Izquierdo. La derecha. Tampoco. Por acá. Miren que ahora ya apareció la presencialidad. Es la primera clase que vengo. Bueno, en las próximas clases ya vamos a ir trabajando y lo que ustedes van trabajando, rescatando de las clases anteriores, de todo lo que venimos trabajando y sobre todo en su formación específica en la que ustedes se están formando en este ámbito académico. ¿Qué carrera están estudiando? ¿Así se llama? Licenciatura en Educación para la Salud o profesorado en Educación para la Salud. Y cuando hablamos de educación para la salud únicamente, ¿es como carrera o en algún momento han escuchado la palabra disciplina? Disciplina, muy bien. Entonces, disciplina. Vamos, y otra cosa que a cada uno, ahí está, a cada uno les invité en algún momento que vayan haciendo un glosario de las palabras nuevas que ustedes van registrando, escuchando, como por ejemplo hablamos de disciplina. Nosotros como educadores para la salud, o sea, dentro del campo de la ciencia de la salud, está la disciplina de educación para la salud. No es educación en salud, por ahí porque se escucha así. Dice, ¿qué estás estudiando? Educación en salud. Educación para la salud. ¿Sí? Y están estudiando dos carreras, que son licenciatura en educación para la salud y profesorado en educación para la salud. Bien, entonces rescatando esto de lo que habíamos trabajado en la salud como derecho humano, la salud. ¿Alguien me puede decir algo de lo que han rescatado de la clase anterior de la salud como derecho humano? ¿A qué hace referencia? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien que haya estado en la clase o haya visto los videos en YouTube o los videos de Zoom? Porque ambos están. He compartido en los grupos el video en YouTube y en el aula virtual también está tanto de YouTube como el video de Zoom. Sí. ¿Dónde está Verónica? Allá está. ¿Vero? Cuando vayan respondiendo, tienes que apretar esta cosita. ¿Sí? Bueno, entonces ahí la compañera, ¿qué otra compañera, compañero puede hacer algún aporte respecto de la salud como derecho? ¿Qué autor se trabajó respecto a esa temática? Manchola, 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 y otro texto que han trabajado también en la vinculación de esa temática, han trabajado el texto de Mario Testa. ¿A qué se refiere el texto de Mario Testa? Acá por acá. Mario Testa. Allá, Verónica. Sí, también. Mario Testa. ¿Cómo? ¿A quién manda la salud? Dice el compañero. ¿Cómo se llama el texto? ¿Cómo se llama? ¿De qué se trata? Y ahí retomamos un
poquito y nos hacemos las preguntas. ¿Quién decide en salud? ¿Quién decide en salud? El texto de Mario de Testa habla sobre parte del texto, habla sobre la aptitud y la actitud crítica. El título, gran título que tiene, ¿cómo es? Decidir en salud quién, cómo y por qué. Y ahora nos hacemos las preguntas. ¿Quién decide en salud? El Estado. ¿Quién más? ¿Solo el Estado tiene que decidir en salud? Nosotros también hemos vinculado eso y hemos trabajado con el material de Manchola, que no solo tiene que haber una responsabilidad del Estado, sino quién. ¿Quién tiene que hacerse responsable? ¿Quién tiene que estar comprometido con su salud? Como personas que si trabajamos con las comunidades, para las comunidades, nosotros impulsamos a que haya un trabajo integral, un trabajo comunitario. Entonces, de eso, siempre hacerse la pregunta, ¿quién decide salud? Cuando nos preguntamos si en el material hace referencia. Y ahora en la pandemia, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Quién decidió por nosotros? Las políticas públicas que se han trabajado muchísimo, se han trabajado en políticas públicas, haciendo varios acuerdos, trabajando, implementando programas, implementando varias cuestiones que hacían y complementaban dentro de lo que se llama salud pública. Han trabajado por nosotros. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo sabían ustedes que tenían que usar barbijo, que tenían protocolos, que tenían todo eso? ¿Qué pasó? A través de los medios, pero ¿quién decidió que ustedes usen barbijo? El gobierno, el Estado. Bueno, entonces alguien decidió por nosotros. Y había personas que no querían que decían por nosotros decían, no, yo no quiero usar barbijo, no quiero vacuna, no quiero nada. ¿Cómo? Hubo marchas, o sea, todas esas cuestiones que ustedes se tienen ir preguntando, y es en vinculación a lo que planteaba Mario Testa. Pero sí nosotros como educadores para la salud, constantemente, ¿qué es lo que nos vamos a preguntar? Pero vamos a trabajar para nosotros y para porque tenemos una responsabilidad social para trabajar por otras personas. ¿Y cuál es el objeto de intervención? Constantemente se van a acordar. La salud, no es esa salud que constantemente, que yo digo, no, hoy voy a hacer salud. Esa salud, porque si no yo le digo, a ver, salud, chicos, salud. Entonces, no, salud. Esa salud. Entonces, ¿de qué salud estamos hablando? La salud de las personas, dice Carlos Pacheco. Bueno, entonces estamos trabajando por la salud. ¿Es necesario trabajar por la salud? Es necesario. Entonces, que se nos haga claro, que se nos haga propio cada uno de nosotros para poder resignificar, reconstruir, deconstruir algunas cuestiones que pueden influir en nuestra salud. Entonces, estas palabritas tienen que estar presentes en ustedes. ¿Cómo hago yo para deconstruir algo? ¿Cómo hago yo para deconstruir algo que ya he aprendido? Porque en sí,
tanto la salud, varias conceptualizaciones que se trabajan son construcciones sociales. ¿Por qué construcciones sociales? Cuando ustedes han nacido, ¿de quién han necesitado? ¿De los padres únicamente? ¿Del personal de salud? ¿O de alguien quien pueda brindarles apoyo, brindarles todo la atención necesaria? Algunas veces han nacido, algunos han tenido la posibilidad de nacer y puede que la madre haya fallecido. ¿Y qué pasó? Al fallecer la madre, queda el cuidado de otra persona, pero los hijos necesitan de un otro. Seguramente también ya están viendo parte de ello en psicología social. ¿Por qué? Porque van trabajando y necesitamos de un otro. Apenas nacemos necesitamos de un otro. No es como capaz que un ordenito que se me ocurre. Nace y a los pocos minutos se puede parar. No se escucha bien. A ver, ahí. Este funciona. Bueno, yo creo que ahí me escuchan mejor, ¿verdad? Yo no me escuchaba porque más como que me estaba doliendo los oídos. Bueno, entonces hablamos un poquito que nosotros necesitamos de un otro. ¿Y quién es ese otro? El entorno social en el que nos vamos a desenvolver y que vamos a ir construyendo socialmente varios aspectos que tienen que ver a la salud, ¿sí? Contribuyen a la salud. Y nosotros decimos, pero ¿cómo voy a hacer, o sea, romper también con esa idea de que únicamente necesitamos de los padres cuando nacemos? Y si la madre perece, puede que haya otra persona que nos pueda brindar toda la atención necesaria. Entonces, poder trabajar desde ahí, poder tener en cuenta todos estos aspectos que forma parte de la construcción social donde nos vamos a desarrollar, donde nos vamos a ir desenvolviendo, donde vamos a ir marcando, forjando en nuestras matrices de aprendizaje. Y es lo que ustedes están viendo también en psicología social. Y van a ir viendo cómo se va articulando y vinculando en esa construcción social con la vida cotidiana. Están viendo eso en psicología social, lo van a trabajar bastante. Y sobre todo invitarles a ustedes de que esta asignatura no la vean únicamente como que es introducción a la educación para la salud, me la saco esa y listo, ¿sí? Sino que la puedan ir estudiando, trabajando de una manera articulada con psicología social y ecología humana. Porque cuando finalicemos la cursada, o quizás antes, es una propuesta que tenemos hace 2 años, que antes de pandemia, habíamos finalizado con un encuentro intercátedras, con ecología humana y con psicología social. Entonces, para que no quede totalmente desarticulado. Inclusive ustedes van a trabajar promoción de la salud con psicología social. Y acá también van a trabajar promoción de la salud. ¿Cómo van a ir articulando y trabajando? Entonces, para que vayan teniendo en cuenta que no se va a trabajar únicamente como que introducción por acá, me la saco y está separado acá, psicología social acá,
ecología por acá. Y en el segundo cuatrimestre también van a poder ir articulando con las otras asignaturas que corresponden al segundo cuatrimestre. Bien, entonces ya hemos retomado un poco respecto de la salud. ¿Cuántas edades tenemos? ¿Cuáles? Si nos remitimos a la evolución histórica, ¿cuántas edades tenemos? Cuatro Cuatro. edades. 4 edades. Cuatro. ¿Y cuáles son esas edades? ¿Quién me puede decir? La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Bien, edad antigua, moderna, ¿qué más? Media y la edad contemporánea. Contemporáneo. Durante todos esos años, ¿desde cuándo se empezó a tener en cuenta la salud? De la edad Desde la antigua. prehistoria, desde la edad antigua. Se ha tenido en cuenta y se ha ido trabajando. ¿Y qué ha pasado durante todo ese transcurso hasta ahora? No se trabajaba Hubo- con doctores, se trabajaba de hubo otra un- forma, con Hubo un dioses. proceso. Muy bien, escuché una palabra muy interesante. ¿Cuál es esa palabra? Proceso, muy bien, proceso. ¿Y qué es un proceso? En algunas comisiones han trabajado bastante bien respecto de los procesos, porque hablamos de un proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. ¿Mm? A ver, ¿qué es un proceso? ¿Qué pasaba con los procesos? ¿Por qué decimos proceso? Sufren cambios. ¿Por acá? Avance. Modificaciones a través del tiempo. Etapas. ¿Solamente existe la palabra proceso en esto que estamos hablando? ¿Proceso, salud, enfermedad? No, porque también podemos decir que estoy en proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo. Entonces, por ahí escuché etapas, pasos, procesos, cómo ha ido evolucionando la salud desde la antigüedad. Bueno, vamos a hacer otro repasito que tiene que ver con los modelos teóricos del proceso salud y enfermedad. ¿Cómo era vista la salud en la edad antigua? ¿Por qué se consideraba que existía la enfermedad? Por un desequilibrio del cuerpo que tenía. Profe, en la edad antigua era considerada como un castigo de los dioses. Tiene que ver también con lo místico y religioso. Bien. ¿Por acá? Por maldiciones. Bien. Entonces, tenía que ver con algunas cuestiones con efectos sobrenaturales. Con efectos sobrenaturales que tenían que ver con castigo de dioses, con enojo de los dioses, que si, y hasta la actualidad, ¿sigue vigente algunas cuestiones que han nacido en la antigüedad? Sí. Hay culturas que todavía conservan. Y justamente vamos a trabajar un poco de ello hoy. ¿Sí? Que yo les había mencionado que ya íbamos a trabajar hoy. Entonces, ¿y después qué sigue? En otros modelos, ¿cómo se fue trabajando? ¿Qué pasó con otros modelos? ¿Cómo se consideraba cuáles eran las concepciones de salud que estaban vigentes? ¿Qué pasaba en otros modelos teóricos? Existía un modelo sanitarista, ¿y qué pasaba en ese modelo? Ahí va a poner el micrófono. Acá, por acá.
¿Otros modelos teóricos? También está el modelo social, profe. Modelo social, tenemos modelo unicausal, multicausal, modelo geográfico, económico, Epidemiológico. epidemiológico, Ecológico. interdisciplinario, bien, histórico-social. Bien, bueno, todo eso se ha ido trabajando durante los años, se ha ido trabajando hasta llegar al interdisciplinario. En el interdisciplinario se amplió la mirada, se amplió el trabajo en cuanto a la salud, teniendo en cuenta también lo que ya anteriormente se empezó a tener en cuenta, lo histórico-social. Se empezó a tener en cuenta lo histórico-social. Eso es algo muy importante, porque si ya cuando vamos a hablar, ya la semana que viene, vamos a trabajar en los modelos de atención en salud. Y ahí vamos a trabajar que algunos ya han empezado a trabajar, que ya han empezado a leer, han avanzado en las comisiones, que han empezado a leer los modelos de atención biomédico, biopsicosocial y el modelo nuevo. Entonces, ¿cómo se ha ido trabajando y cómo han ido trabajando? ¿Cómo ha ido en procesos? Acuérdense, los procesos. ¿Cómo se ha ido trabajando para llegar al modelo nuevo? Y cómo ha sido visto en un principio la persona. Cómo ha sido visto en el sistema sanitario, en el sistema educativo y también en el comunitario. Entonces, para que ustedes vayan teniendo en cuenta y vinculando con las otras asignaturas, porque también van a ver bastante respecto a sujeto en psicología social, que eso lo van a tener que complementar con introducción a la educación para la salud. Bien, entonces, ¿cómo se fue trabajando? ¿Cómo se ha ido viendo que, por ejemplo, si hablamos de un modelo unicausal, que había una sola causa para que desencadene en una enfermedad? Había una sola causa. Era un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, y se desencadenaba en una enfermedad que no se buscaba o no se tenía en cuenta. ¿Qué no se tenía en cuenta? Lo social, no se tenía en cuenta la historia, que actualmente sí, cada vez más se está trabajando por ello. Bien, entonces ya hicimos un repasito bastante largo, cosa que cada vez que trabajemos en las clases de los miércoles, primero vamos a hacer una recapitulación pequeña, y bueno, ahora que nos hemos extendido porque es el primer día que nos encontramos, y para mí, después de 2 años de no estar en el aula magna todos los miércoles, o sea, para mí es como un inicio, algo nuevo ahora, porque con esta modalidad es diferente, digamos, o sea, acostumbrarme también a esta modalidad y con ustedes también. Bueno, entonces de a poco vamos a ir trabajando, después ya se nos va a hacer muy fácil trabajar con esto. Bien, entonces, a todo esto, con todo lo que se ha trabajado, se llegó a trabajar o se llegó a pensar en la salud integral. En la salud integral que tiene que ver ¿con qué? Hemos hablado ya de varias concepciones que ustedes tenían de salud, que solamente por ahí algunas concepciones remitían únicamente a lo físico, mental y social. Nada más. Pero que después se empezó a tener en cuenta la salud emocional, lo espiritual, se empezó a tener en cuenta otros aspectos, otras dimensiones que hacen a la salud también, como lo económico, lo geográfico, más allá de tener en cuenta también la salud emocional, que hoy en día es necesario, como educadores para la salud, tener en cuenta la salud emocional. Trabajar muchísimo, ¿por qué? Porque es algo que hemos descuidado o que se ha descuidado
no nosotros únicamente como educadores para la salud, sino en otros aspectos desde las políticas públicas, desde el trabajo de la salud pública, no se enfocó tanto en la salud emocional, que ahora sí, de a poco se está implementando, que se está trabajando. Entonces ya tener una mirada más amplia, ya no ver a la persona o no tener en cuenta la salud únicamente como que si ustedes en algún momento han venido pensando, ay no, yo no estoy enferma porque no tengo ningún dolor. Yo no estoy enferma porque no tengo ningún dolor. Por ahí, si yo les pregunto a ustedes, bueno, ahora ustedes, algunos ya han leído respecto de la salud y la enfermedad. Si les pregunto, capaz que me responden, no sé qué me responden, pero bueno, les voy a preguntar mejor. Por ejemplo, en cuanto a la enfermedad, cuando ustedes llegaron a las clases de introducción, ¿qué pensaban de la enfermedad? ¿Qué pensaban de la enfermedad? ¿Qué era la enfermedad para ustedes? ¿O qué es la enfermedad para ustedes? Sin ir a ningún libro de lo que ustedes consideraban. Y ya les dije alguna vez, no tengan miedo a equivocarse, aún sabiendo que corren el riesgo a equivocarse o no lo están diciendo bien, no importa. ¿Por qué? Porque estamos en este proceso de aprendizaje. Para mí la enfermedad, digamos, antes de leer el libro y todo, para mí la enfermedad era algo que te atacaba el cuerpo humano y que se podía concurrir con los síntomas que tenía o se podía ya diagnosticar. Bien, entonces ahí está muy asociado ¿a qué? Al dolor, a los médicos, ¿qué más? A lo biológico, bien. Y otro. Para mí, el estar enfermo antes de entrar en lo que es introducción era cuando uno no estaba bien en la salud y sí o sí tenía que recurrir a un médico. Bien, entonces estaba asociado al dolor, a los médicos, pero puede estar enfermo sin tener un dolor en la articulación, sin tener un dolor en los órganos. ¿Y a dónde me puede estar doliendo? Físico y psicológico. Psicológico. En lo psicológico podía ser. Psicológicamente también. En lo psicológico, bien, en lo psicológico y sobre todo en la salud emocional. Entonces, si ustedes me ven en este momento, a mí, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo está la profe? Está bien, está lúcida, espléndida, está Sí, eso es súper. verdad. Pero una vez, digamos, la enfermedad se puede checar con un chequeo médico, es decir, digamos, si tenés un lunar o no sé, algo, y vos decís no es la gran cosa, y después el médico te puede decir que puede ser un cáncer y todo, es decir, ay, no notaste nada raro, pero después cuando ya eres diagnosticado y todo eso, ya es otra cosa. Bueno, si nos remitimos ahora al diagnóstico y todo eso, seguimos sosteniendo que una mirada a un modelo biomédico. Muy bien. Ya estamos a futuros ayudantes ya. Bueno, entonces vamos con el modelo biomédico. ¿Por qué? Porque veía a la persona como un objeto. ¿Y por qué? Porque no se tenía en cuenta la subjetividad de cada persona. No se tenía en cuenta, entonces ustedes, a mí me pueden ver espléndida, pero puede que esté atravesando por una situación de estrés laboral, puedo estar pasando situaciones emocionales por... Una crisis económica. ¿Puedes repetir? Una crisis económica. Una crisis económica, muy bien. O sea, todas estas cuestiones que tienen que ver, ¿sí? Y ustedes, algunos, yo les puedo decir, ay, no, que está espléndida ella, pero puede ser que está re estresada con todas las asignaturas, que si voy, que si no, que si esto, que lo otro, que si, ¿dónde compro, dónde obtengo dinero para
sacar fotocopias para esto, para el otro, y dónde dejo mi hijo, con quién dejo, y que si ya se hace la hora tengo que volver a casa, retirar mi hijo de acá porque la dejé con la vecina, porque dejé... Bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver con la salud emocional, con la salud mental, con los, decían los psíquicos. Entonces, ya no es únicamente ver a la persona desde solamente lo físico-biológico, sino más allá. Ver en su totalidad. Llegamos a trabajar y a complementar, a llegar a trabajar a la salud integral, total, con una mirada amplia, con una mirada que abarque todas las dimensiones que tienen que ver con la salud. No únicamente que si no me duele nada, estoy súper. Si no tengo un dolor, estoy súper. Pero puede ser que no. Bueno, entonces eso para que también va a quedar, mañana vamos a complementarlo también. Vamos a seguir complementando esto. Y ahora vamos a trabajar lo que habíamos quedado para trabajar hoy respecto de la salud intercultural. La salud intercultural, que en la Comisión 1 ya han empezado a desarrollar material de interculturalidad. Han empezado a trabajar y uno puede, quiero que se haga o pregunten o se respondan, ¿de qué se tratará la interculturalidad y salud o salud intercultural? ¿Por qué? ¿Qué voy a tratar con eso? ¿Qué se les ocurre cuando hablamos de interculturalidad? De los medios de cada, yo creo. claro, Se cortó. La salud dependiendo de cada cultura de una persona. Tener en cuenta la salud dependiendo de la cultura que sea una persona. Entonces, ¿cómo trabajamos y cómo vinculamos esa temática con la salud? Y es lo que dijo la compañera, tener en cuenta la salud. ¿Por qué? Porque será lo mismo en una cultura la concepción de salud que otra. no. Es lo mismo. Porque digamos, no. Sí. Responde. Iba a hacer otra pregunta. No, porque digamos que intercultural, digamos, las personas que ya están afederadas a esa cultura o ese método de, digamos, de sanación o de cura, una vez se puede funcionar, pero no es la misma metodología. Bien, entonces trabajamos la interculturalidad viendo cuál es la concepción o la visión que tiene cada cultura. ¿Será lo mismo la representación social que tengan, por ejemplo, de una enfermedad o de la concepción de enfermedad de una persona que es de Santa Catalina y otra que sea de San Pedro? No. ¿Y será que se comparten varias creencias, costumbres? ¿Se comparten? Tal vez sí, como que no. ¿Existirán entramados de significaciones en cada cultura? Existen entramados de significaciones en cada cultura. Puede existir un mismo rito, por ejemplo, pero hay una variación en algún significado, en algún signo, en algún símbolo que es diferente. Bueno, alguien que sea de las yungas. ¿Alguien de las yungas? ¿Nadie de las yungas? ¿De Catua? ¿Nadie de Catua?
¿De Abrapampa? ¿Santa Catalina? Bueno, eso yo les voy a invitar a que por ahí me ha pasado en otros años que cada vez que yo pregunto, ¿quién es del Cóndor? ¿Quién es o alguien de tal lugar? Dice, no soy nadie es nada, todos son de San Salvador, de Palpalá, Perico, hasta ahí. Y cuando vamos trabajando, a medida que vamos trabajando, se van encontrando con ustedes mismos, porque les voy a invitar a que nadie se avergüence, nadie sienta temor de a dónde viene, de sus orígenes, porque de su cultura, muy bien, de su cultura. ¿Por qué? Porque en los años anteriores me ha costado en algunos estudiantes hacer que se reconozcan de a dónde son. ¿Por qué? Pues, no, yo en una oportunidad teníamos que hacer una dramatización, porque ahora ya chicos, ya las clases que vienen vamos a empezar con las dramatizaciones en clase, vamos a hacer varias cosas ya, porque ya estamos en presencialidad, ya trabajamos de otra manera. Entonces, y les digo a los chicos, mira, ¿sabes hacer esto? ¿Puedes hacer la dramatización? No, es que yo no conozco nada de ello. Bueno, pasó la segunda clase, tercera clase y recién dice, ay no, si eso yo lo sé hacer re bien porque eso lo hago con mi mamá, con mi abuela, con mi tía, con todo. Y ahí empezó a refluir y a salir que realmente era una chica de 3 pozos. Y que le costó decir que era de 3 pozos, que ella es de 3 pozos. Y no es la única. Hay varios estudiantes que por ahí consideran que o sienten que el resto no los va a incluir por el hecho de ser o de tener un origen de la puna jujeña, de la puna salteña o de a donde fuera. Entonces les invito a que cada uno valore su origen, de a dónde es. Sí. Yo, profe, bueno, me presento, yo soy de Santa Victoria, de Salta. A mí me enseñaron allá en la escuela y en el colegio donde yo iba que no me debo avergonzar de dónde vengo ni de qué soy, y siempre me recalcaron que yo soy y siempre voy a ser colla. Y no me avergüenzo y los quiero decir a todos mis compañeros que están aquí para que, bueno, si a alguien le interesa estar conmigo, saber las creencias que tengo allá, porque allá nosotros nos curamos todo con plantas medicinales. No hay medicamento y casi poco llegan los medicamentos ahí. Bien, un aplauso para la compañera. Bueno, eso es importante. ¿Ve cómo va saliendo? De a poco se van animando y después me dice, profe, yo también soy de Oros Mayo, yo también soy de Casabindo, yo soy de allá, y así sale. Pero que al comienzo, como que tienen esa timidez de decir o comentar, ¿sí? Sí. O bien también reformular la pregunta, si bien nosotros tal vez no seamos de las yungas o de otros lugares, nuestros papás, nuestros abuelos, conocidos, que conozcamos, no nos avergoncemos, la cultura está desde antes y tal vez nosotros la replicamos, pero por ahí nos olvidamos de eso, ¿no? De nuestras culturas. Reformulemos la pregunta y a ver quién se anima a decir que nuestros papás o nuestros abuelos, tíos, son de otras culturas, son de otros lugares. Bien, ¿alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere a lo que dijo la profe? Sí. Ahí. Creo que tener sentido de la pertenencia es muy importante, tanto para una salud emocional
estable como para también una salud física. Saber quiénes somos y tener identidad. Bien, esto que dijo la compañera es muy valioso en esto que vamos a trabajar. Valorar y tener en cuenta el sentido de pertenencia. Anoten esa palabrita, sentido de pertenencia, porque lo van a trabajar también en organización y desarrollo de la comunidad. Ahí lo van a trabajar. Inclusive, todo lo que se desprende y se despliega con comunidad y los elementos de la comunidad. Y ahí entre los elementos tenemos el sentido de pertenencia. Cuando hablamos de sentido de pertenencia, y uno dice sentido de pertenencia, ¿y qué será? La compañera lo mencionó. Sentido de pertenencia. Cuando yo siento que pertenezco a un lugar en complemento con sus costumbres, creencias, tono de voz, con todo lo que tiene que ver. Por ejemplo, si alguien de ustedes se va a vivir a España, vive en España, ¿y qué pasa? Se siente como solito, solita en España. Y mi tonada es muy distinta. Bueno, en mi caso, yo soy de Venezuela, nacida en Venezuela, pero mi tonada no es de venezolana, sino es porque mi papá es árabe. Entonces, para comunicarme con mi papá, tenía que cambiar la tonada para que me entendiera. Y para hablar con mi mamá, que es de Portugal, era otro idioma. Entonces, como que una mezcla de idioma. Y cuando llegué acá, era como que todo el mundo sabía que no era de acá, por la rapidez de que hablo y la tonada. Bien, ¿cómo vamos a encontrar algo? Encontrando en ustedes, los estudiantes, vamos viendo si tenemos, fíjense que si no preguntábamos, quizás no sabían que tienen una compañera que es de Venezuela. Entonces, esto de hablar, digo, por ejemplo, para ejemplificar un poco, si yo me voy a vivir a España, o ella, ¿cómo te llamas? Guadalupe. Guadalupe se va a vivir a España, ¿sí? Está en España como que solita y dice, no, yo estoy sola, acá no hay. Pero capaz que se va, no sé, a un shopping. Y llega al shopping y encuentra, ¿cómo te llamas? Gisela. Encuentra a Gisela. Y Gisela está escuchando música y está escuchando un carnavalito. Y entonces, inmediatamente, ¿qué va a pasar en el cerebrito de ella cuando escuche el carnavalito en un celular o en un parlantito que ella tenga? ¿Qué pasaría? Y se va a sentir identificada. ¿Se va a sentir identificada o qué va a pensar en ese momento? ¿Qué podrá pensar? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿O qué pensar? Que pertenece ahí, que se siente identificada. ¿Se acuerda de su tierra? ¿Cómo? ¿De dónde viene? Se acuerda de su tierra, dice la compañera. La compañera, digo, el compañero. Se acuerda de su tierra y dice, ay, eso yo escuchaba en mi pago. Eso yo escuchaba en mi pago. Me acuerdo las veces que me fui a Tilcara, Humahuaca, cuántas veces he bailado ahí, he saltado. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque eso, y aparte, ¿qué es lo que puede hacer ella? Va a decir a Gisela, hola, ¿sos de Jujuy? Bueno, y ahí empieza el vínculo, que ahí se ve plasmado cómo te vas vinculando o cómo encontrás a las otras personas, porque por las comidas, por el tono de voz. A mí el tono de voz que más me sale, el tono es de acá de la zona, que la puedo por ahí hacer un poco, un poco de Salta, y otro tonito que es un tonito medio típico, que es de la localidad de Catua. En Catua, para ubicar a las personas, o sea, el tono de voz, cómo hablan,
Yo dije a todas las mujeres que no hagan así. Entonces, o sea, tiene su tonito. Y si vamos a otra localidad, dice, bueno, che, todo es che. O sea, ¿cómo vas escuchando? Y vos decís, ese seguro es de Huáncar. Segurito es de Huáncar. ¿Cómo vamos ubicándolos? ¿Cómo nos ubicamos por la vestimenta también? Aunque ahora la vestimenta se universalizó, porque el jean ya no es típico de una zona. El jean nos han desde que aparecen los ángeles, el jean, ya estamos angelizados, porque todos tenemos jean. Te vas a España, tienen el mismo jean que tenés acá. A donde vayas siempre vas a encontrar un jean. Bueno, entonces como que ya no nos diferencia tanto la ropa. Sí, allá al fondo. Pero en algunas culturas van a encontrar, en las culturas o en lugares que van a encontrar ropas típicas de la zona. Pero si en la zona urbana o en lugares como, hablando únicamente del jean, en todos lados vamos a encontrar jean. Ahí la compañera va a hacer sus aportes. Primero que nada, lo que dijo usted de acá. Dale. Sobre España, mi hermano vive ahí. Es muy difícil, sinceramente, porque tiene que ser un familiar que viva más antes. Y bueno, tendría que hacer muchos papeles y sinceramente, y bueno. ¿A dónde vive? En España. Ah, en España. Bueno, el tonito de España, ya después, ¿cómo es? Chaval. Chaval, ¿qué más? Hostia, y eso. Hostia, tío. También Sí. es muy difícil conseguir trabajo ahí, la verdad. Bueno, algo que puedas vincular con sentido de pertenencia, más allá de conseguir el trabajo. Estamos Sí, mi hermano tiene diferentes amigos en el trabajo que son de diferentes lados. Bien, entonces ahí está, ya, o sea, como que habría que trabajar el ejemplo porque ya se integró con otras culturas. Pero estamos hablando un poquito del sentido de pertenencia. ¿Cómo te encuentro yo? Jujeña, salteña. Mira, tenemos una salteña acá. Sí, hace días estuve viendo un TikTok de, justamente el TikTok que habían realizado era que cómo influyen las costumbres y creencias en este chico que no sé si han visto ese TikTok que va caminando, ¿sí? Va caminando así y dice, ay, ¿qué ha pasado? Este loco, se ha abierto la puerta. Se ha abierto la puerta, solo parece que ha muerto la tía Pochi, está andando aquí, dice. Está la tía Pochi, dice, está loco, se ha abierto la puerta, o alguien va a morir, dice. Pero es un tono medio, no sé si, medio como que de la Sierra de Córdoba, por ahí, pero que sí tienen, si a los cordobeses también lo vamos a ubicar por su tonito de voz. Joven, pastelito y membrillo, pero en las sierras de Córdoba. Entonces, ¿cómo influyen las creencias? Porque también tienen las creencias de que si se mueve la puerta sola, de que si se abre la puerta, de que si escucharon una voz, tiene un significado y alguien se va a morir. Escuché que alguien tocó las manos, pero salí y no había nadie. ¿Y cómo lo han viralizado a este TikTok cuando el chico viene y la puerta se abre sola? Y dice, o sea que él entre sus creencias considera que la puerta se abre sola, pero que en realidad no, porque la puerta, ¿qué pasaba? Era una puerta que mecánicamente, o no sé cómo es que se abren sola, ¿viste? Vos te acercas, es como que las luces también, te acercas y no sé cómo se llama, que tienen un sensor de movimientos donde se prenden solo los focos. Pero en alguna cultura podrían decir, ay, mira, yo entro, se prende el foco solo. Alguien va a morir. ¿Sí? O que algo de eso, ¿entiendes? Entonces, bueno, todo eso
ese entramado de significaciones que ustedes van a encontrar en cada cultura. Y como educadores para la salud, ¿escuché algo? Pero eso depende, porque depende, digamos, si una persona se muda de, digamos, de Argentina a Corea o a México, ya es un golpe, digamos, más de cultura, porque el tema del lenguaje, las tradiciones y todo ya es otro punto de vista, por lo cual el sentido de pertenencia o sentimiento de pertenencia es aquella persona que se identifica, se siente cómoda con la organización o la comunidad. Es decir, dice que pertenezco aquí y me siento más segura y más libre, una vez se dice. Bien. Sí. Bien. Con las banderas, Sí, creo que vi el con el curso acá. escudo. Bueno, yo me identifico con la copla, chicos. Yo acá, siempre, la copla está para mí, donde voy, si escucho copla, eso debe ser tal lugar, la copla, las canciones, folclore, esas cosas, inclusive siempre he cantado para el estudiantado, siempre, y no me avergüenzo de cantar la copla, pero es algo que lo siento, lo he vivido, he transitado con la copla muchos años de mi vida, donde he podido trabajar y poner la copla también como estrategia didáctica en las aulas. Así que bueno, entonces, después ustedes van a ir complementando. Sácame esto. Ahora vamos a empezar a desplegar esto, pero que sí, algunos ya han empezado a trabajar este material. ¿Sí? Este material que ya está resaltadito y todo, interculturalidad en salud, ¿de quién? De Oswaldo Salaberry. Algunos ya han trabajado, ya lo han visto, cómo han ido trabajando la interculturalidad en salud, que en realidad este ha sido un trabajo de investigación, que han ido trabajando y que ustedes también van a ir trabajando en las asignaturas. ¿Sí? Bien. Pásamelo. Sí. Bien, entonces, a medida que vayan ustedes trabajando, viendo en sus vidas cotidianas, en sus vidas diarias, todo lo que van leyendo en la teoría, lo van articulando con la práctica. Es decir, esto es, o esto también hemos trabajado, se ha visto, ¿cómo vamos trabajando? ¿Cómo vamos viendo? A dónde se desenvuelvan, porque siempre está todo lo que nosotros trabajamos, todo lo que vemos en teoría, ya se ve en, creo que es una antes, o esa es. No, está bien. Bueno, entonces hablamos de interculturalidad, que se define como el reconocimiento. Hablamos del reconocimiento, y de eso es de lo que les acabo de mencionar y decir respecto al respeto de las diferencias culturales. ¿Por qué hablamos de las diferencias? Hablamos también de diversidad cultural, porque existen vidas variadas, modos de vida diferentes. No es lo mismo en una zona que en otra. Entonces vamos cambiando. Hablamos de diferencias culturales existentes bajo la concepción de que las culturas pueden ser diferentes entre sí. Inclusive también podemos hablar acá de que las culturas coexisten también. Y es lo que yo les mencionaba hace unos instantes, de que puede haber similitudes en algunas creencias, en algunas costumbres, algo que tiene que ver con el entramado de significaciones que pueden encontrar en una
y otra cultura. Y como educadores para la salud, invito a que ustedes tengan buen oído de escucha para que ustedes escuchen cada palabrita de cada comunidad, de cada localidad, de a donde sean. ¿Por qué? Porque ustedes el día que egresen de esta casa de estudio, ustedes van a decidir a dónde van a querer trabajar. ¿Dónde quieren trabajar? Entonces, para ello van a tener que conocer las culturas para trabajar en ella, para que ustedes sean parte de esa comunidad y que no sean como que desconocen totalmente de la zona. ¿Por qué? Porque si no van a quedar como que un ente separado, algo que no desconoce de qué se trata o cómo viven las personas, qué comen, cuál es su alimento de preferencia, si en esa zona se alimentan de la siembra propia de la zona o no, si cuando vayan a trabajar también, por ejemplo, yo si estoy acá en San Salvador, pero yo me tengo que ir a Santa Ana y voy a trabajar alimentación saludable. Y voy y le digo, bueno, después también les voy a explicar el modo, porque vamos a trabajar la segunda unidad, en los modelos de educación para la salud, cómo van a tener que intervenir y posicionarse en los modelos. Entonces, yo si voy y tengo que modificar o decirles a ellos cómo tienen que alimentarse, y primero tendré que preguntar de qué se alimentan o cómo, conocer primero. Pero yo no los voy a imponer, decir, ay no, usted tiene que comer brócoli con pescado. Y si no hay pescado allá, y si no hay accesibilidad que constantemente llegue el pescado ahí, ¿qué pasa? Hay que adaptarse y readaptar. Entonces hay que trabajar eso. ¿Cómo trabajo, cómo fortalezco aquello que ya está? Y ahí, más adelante también, vamos a trabajar precisamente con esa temática de fortalecimiento de factores protectores también. Bien, entonces tenemos también que la interculturalidad. ¿Qué pasa con la interculturalidad? Se define como el reconocimiento y el respeto de diferentes culturas existentes. Bajo la concepción de las culturas puede ser diferente entre sí, pero igualmente válidas. Bien, entonces hablamos del reconocimiento y el respeto de las diferencias culturales. Y también así vinculamos a la transversalización del enfoque intercultural en las políticas públicas. ¿Es necesario? Es necesario. Bien, implica que los programas, proyectos y servicios que desarrolla el Estado promuevan. ¿Qué tienen que promover? A ver si alguien quiere leer. La plena efectividad de los derechos de los pueblos. Y ahí lo vinculamos con los derechos humanos también, con lo que planteaba Manchola. Entonces, hablamos de los derechos de los pueblos, especialmente de aquellos que por ahí históricamente han estado discriminados. Que la discriminación se ha convertido también ¿en qué? ¿En qué se habrá convertido la discriminación? En una violencia. Violencia. En una violencia. Muy bien. ¿Quién dijo violencia? Yo, Natalia Flores. Natalia, bien. Se ha convertido en una violencia porque, ¿qué pasa? Históricamente discriminados. Que no todas las culturas han sido respetadas, pero que tenemos que trabajar en busca de respuestas y que se valore, se respete y sobre todo que evitar la discriminación de las comunidades originarias. ¿Sí? Evitamos la discriminación
que por ahí algunas veces son discriminados por su forma de vestir, por su forma de hablar, ya hemos hablado de eso, por su forma de expresar, o porque se ponen un sombrero o una ropa que consideran que como que queda fuera del contexto. Pero nosotros, nosotras, nosotres, como educadores para la salud, vamos a evitar esa discriminación en las culturas, y las personas tienen que ser respetadas, valoradas, como se sientan cómodos, cómodas, y no sientan rechazo. Porque ha pasado que también el sistema de salud, que por ahí, por su forma de hablar o porque no pueden expresarse, algunas veces ha sucedido que no les han atendido. Entonces, varias cuestiones que, o porque no entiende fácil lo que le dice, señora, tiene que llenar acá, ahora que apareció todo lo que tiene que ver con el internet. Ah, señora, usted tenía que sacar turno ya anteriormente por teléfono, por llamada y por cosas. Sí. No le dan una buena atención y lo discriminan por su vestimenta, por la cultura y por el lenguaje más que nada. Bien, por su forma de hablar, por su forma de expresarse. Por el color de piel. Muy bien, qué linda este aporte, porque hablamos un poquito ahí también del color de piel. Yo les pregunto ahora, ¿existe el color de piel? ¿Cuál es el color de piel? ¿Cuál es el color de piel? Todos son los colores de piel, profe. ¿Cómo es todos son los colores de piel? ¿El rojo es color de piel? No existe un color de piel. No existe el color de piel, dice acá la compañera, no sé cuál. ¿Quién dijo? Milagros. Por acá escuché, no existe el color de piel. ¿Dónde? Todos somos iguales a los ojos de Dios, Yo, profe. Milagros. ¿Cómo? No escuché bien por la interferencia. Ah, acá la compañera... Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ahí la compañera ha vinculado con algo que tiene que ver con la religión. Pero si nos vinculamos a la clase anterior, cuando hemos hablado de que somos iguales en derechos, sin el color de piel, de raza, lo que fuera, también en la Constitución Nacional, ¿en qué artículo habla de la igualdad? ¿Se acuerdan? Cívica un poquito. Bueno, entonces también hablamos de los derechos, hablamos de que no existe un color de piel. Y le preguntamos a los nenes, a los niños, a los pequeños, como quieran llamar, le decimos, mamá, cómprame un lápiz color piel. ¿Y cuál es el lápiz color piel? Más o menos como es el que se considera color piel. Pero si yo encuentro una persona que no es de este color, ahí está, el considerado color piel. Pero si no encuentro uno de estos, y si veo una persona bien negra, ¿tiene color de piel? Sí, tiene color de piel. Entonces vamos a ir trabajando también que no existe el color de piel. No hay un color de piel definido. Así, y nuevamente les invito a ustedes, por eso es que no se sientan mal ni que sientan vergüenza si son negritos, crenchuditos, feitos, gorditos, negritos, como sean, pero son ustedes. Son ustedes. Entonces, y que si ya alguna vez les dije lo que les faltase, así les falte un brazo, son ustedes. Bueno, entonces no existe el color de piel. Y eso también ha llevado a que haya discriminación en las culturas. ¿Por qué? Porque ¿quién nos ha impuesto a nosotros, nosotras, nosotres, nos ha impuesto este color? ¿Quién
nos habrá impuesto? La sociedad. ¿Hay alguien en especial que nos ha impuesto este color? ¿Cómo? La El sociedad. colonialismo, dice la compañera. ¿Quiénes? Tiene que ver con lo que dijo la compañera. ¿Quiénes? Los españoles. Los españoles no han impuesto este colorcito. Entonces eso hizo que empecemos a discriminar los que tienen un color más oscurito, más marrón, más trigueño, y así sucesivamente. Entonces, ahora, a partir a los que consideraban que existía el color de piel, ya no existe el color de piel, sacamos. Igual cuando trabajamos en el género, ya no hay colores, no existen los colores. Los colores no tienen género, así es. ¿Sí? Vamos trabajando eso también, porque vamos a ir trabajando las perspectivas de género como eje transversal en la cursada. Pásame. Bien, ¿vamos entendiendo hasta ahí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, después ustedes van a vincular con el material de Salaberry y otros materiales que vamos a ir trabajando y desplegando. Bien. Hemos hablado de interculturalidad y hablamos de cultura. Cuando hablamos de cultura, tiene que ver con los valores, creencias, tradiciones, conocimientos, aptitudes, comportamientos que se reproducen en la vida. ¿En la vida de quiénes? De las personas. Bien. Decimos cultura cuando hablamos de qué. Vuelvo a rescatar y retomar aquello que hemos hablado del sistema de creencias que existe en cada cultura. No es lo mismo un significado que otro, en una palabra. Por ejemplo, hablemos de la palabra diarrea. Así por un... Nosotros decimos diarrea. Y en algunas culturas, en todas las culturas se dice diarrea. ¿Qué han escuchado decir? Churratera, ¿qué más? Cagadera, desarreglo, quechalera. Descompostura. ¿Cómo? Descompostura. Descompostura. ¿Qué más han escuchado? Delgadita, finita. Bueno, entonces en cada cultura tiene un nombre. En este caso hemos ejemplificado la diarrea. Y así como también en las diferentes culturas se le ha puesto un nombre también a nuestros órganos reproductores. También. Si que hemos hecho ejemplos de eso, hacemos ejemplos. Y yo les voy a decir algo que he escuchado en diferentes lugares, bueno, ya me van a ir conociendo de a poquito, que yo recorro mucho las diferentes comunidades, no solo voy por turismo, también voy por escuchar, conocer varias cuestiones que tienen que ver con con la salud específicamente y algunas temáticas que hacen para poder trabajar con ustedes. Entonces, por ejemplo, a los genitales femeninos, ¿qué nombres han escuchado que se nombran? ¿Ah? Paloma, empanada, panocha. Cachufleta. ¿Cómo? Cachufleta. Chufleta, cachufleta. ¿Qué más? Cachucha. ¿Qué más han escuchado? A ver. Concha. Paloma. Paloma. ¿Qué más? Acá. Vagina. Bien. Ura. Vagina. ¿Qué más han escuchado? Ura. Ura.
¿Han escuchado Ura? ¿Y han escuchado la palabra raca? ¿No? Yo he escuchado en varias comunidades, ¿sí? La palabra raca. Y para nosotros cuando decimos raca, raca puede ser un apellido u otra cosa, pero que en algunas comunidades escuché decir a una mujer o refiriéndose a los genitales, esa racuda. ¿Sí? Esa racuda. Y yo digo esa racuda y pregunto cuál es el significado, o sea, de raca, y se estaban refiriendo a los genitales. Y otras cositas también que en las culturas tienen que tener algo que ustedes van a empezar a tener en cuenta, la comunicación verbal y no verbal, que ustedes van a ver en comunicación específicamente toda esta temática de comunicación verbal, no verbal, analógica, digital, y todo, porque todo es comunicación, hasta los gestos. Y también cuando trabajen, si alguno decide trabajar en el sistema sanitario, algunas personas para denominar los genitales, cuando dice, preguntas, ¿qué te pasa? ¿Dónde te está doliendo? Y ahí, ¿dónde o sea, si no interpretas bien, ¿qué te duele? ¿O qué te está pasando? No, es que me anda doliendo ahí. ¿Dónde? Ahí. Entonces, y otra, por ahí también dice la palabra eso. Solo para eso son buenos. ¿Y qué será eso? O sea, todas esas cuestiones que tienen que tener en cuenta en las culturas, ¿qué están queriendo decir o qué significa? Y ahí vamos a trabajar con ese entramado de significación. ¿Qué significa? Eso. Eso. Solo para eso. Solo para eso me buscas. Solo para eso. Entonces, ¿qué significa? ¿Ves cómo le encuentran? Bueno, ahora que hemos hablado de esa temática, pero que hay otras cuestiones que tienen que ver con la alimentación, con otras cuestiones, con el sistema de creencias, que ustedes lo tienen que estudiar y trabajar y conocer. Las creencias, mirar los comportamientos, que, bueno, después vamos a trabajar con los comportamientos de riesgo y todo eso. Bueno, entonces vamos viendo y vamos trabajando que ustedes están invitados, invitadas, invitades, ¿a qué? A que tengan en cuenta toda esta. Hicimos unos breves ejemplos nada más, pero cuando ustedes vayan a la comunidad y escuchen, van a encontrar un montón de cosas que por ahí ahora se van a tener que sacar bien la cera que quedó para poder escuchar, ¿sí? Entonces tenemos, hemos hablado de la cultura y nos acercamos a trabajar la multiculturalidad. ¿Y qué decimos de multiculturalidad? Muchos, ¿sí? Es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico y social. ¿Jujuy será uno de esos? Sí, sí. Jujuy y Argentina también. ¿Sí? Esta Argentina que, bueno. Entonces también trabajamos respecto de la multiculturalidad. Y las dimensiones según Hofstede, que me cuesta pronunciar ese autor, ¿sí? A ver si lo leemos juntos. Hofstede. Bien, él define que existen patrones o comportamientos que dan identidad a las culturas. Que también tenemos que tener en cuenta que existe el individualismo, el colectivismo, la distancia al poder, también la evitación de la incertidumbre, la masculinidad y la feminidad. Ya vamos a hablar por qué.
la orientación a largo plazo, orientación a corto plazo. Ahí cuando hablamos, acá lo que vamos a tocar un poquito es la masculinidad y feminidad. Y decimos ¿por qué? Porque esos son temas que vamos a trabajar como ejes transversales también en las perspectivas de género. ¿Por qué? Porque las diversas culturas también es como que algo que está muy marcado para trabajar, y a nosotros nos compete como educadores para la salud, trabajar en esto de la construcción de las nuevas masculinidades en las comunidades. Sé que tenemos por ahí alguna de las compañeras, decía una frase que dijo, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Así dijo la compañera, ¿verdad? Entonces, todos somos iguales ante los ojos de Dios, porque en algún momento también la iglesia tuvo un fuerte impacto en nuestras vidas, que de a poco hay cuestiones que se han ido deconstruyendo, retrabajando, algunas cuestiones que han afectado e inclusive han atravesado nuestras vidas, como por ejemplo con la masculinidad. ¿Por qué? Porque la fuerte presencia y el poder ¿de quién? De los varones, que ejercían poder ¿sobre quiénes? Sobre las mujeres. Y ahora vamos a trabajar para que haya equidad e igualdad para mujeres y varones. Trabajamos en ello, y que en las diversas culturas, existen algunas culturas todavía que está muy fuerte, muy impuesta la figura del varón. En esa figura donde no es sencillo trabajar fácil, tampoco como educadores vamos a ir y vamos a imponer, no, usted a partir de ahora se pone a lavar la ropa. Usted ya no puede hacer tal cosa. O sea, no vamos a ir a dar órdenes. Existen formas y maneras de trabajar, pero no vamos a poder en un solo día. Es un proceso, muy bien, la palabra proceso, es un proceso, es un largo proceso que hay que llevar adelante y trabajar en esto, que vamos a trabajar constantemente. Ustedes van a tener y van a hacer hincapié, foco en el trabajo de las perspectivas de género. Y en ello vamos a trabajar impulsando a que haya complementariedad y no haya desigualdades. Acá, tanto, ¿cuál es tu nombre? Tanto Mercedes, Carlos, tanto Mercedes como Carlos piensan, sienten, lloran, saben cansarse. ¿Qué más? Si ustedes lo ven a Carlos llorando acá, sale todavía la palabra, ella dijo, ¿cómo? Pobrecito. Pobrecito, Carlito, ¿cómo va a llorar? Bueno, entonces esa es la palabra que por ahí tenemos que retrabajar, esa palabra pobrecito, pobrecita. Pobrecita no puede hacerlo porque es mujer. Pobrecita. O sea, entonces vamos trabajando, o porque es varón, por ahí sale lo típico que hemos aprendido, hemos trabajado, no hemos aprendido esto de decir, ay, qué maricón, cómo va a llorar. Es varón, no tiene que llorar. Bueno, entonces esas cuestiones también las vamos a ir trabajando constantemente en esto de trabajar las culturas, de cómo ir conociendo las culturas y cómo en unas culturas está muy impuesta o muy posicionada la figura del varón como presencia de ¿qué? De autoridad, de poder, de todo. Entonces, bien, vamos a pasar un poquito a trabajar también la identidad de las culturas. Hablamos de identidad cultural, porque ¿cuál es la primera identidad que ustedes tienen? Estamos hablando de...
Eso es. Identidad personal. Ustedes tienen identidad personal, ¿por qué? Porque en el registro civil, ¿qué les pusieron? Nombre y apellido. Entonces ustedes ya tienen su identidad personal, pero ahora ustedes van a trabajar y ustedes tienen identidad cultural. Vamos a trabajar la identidad cultural. Bien. ¿Hay preguntas por ahí? Porque he visto, me salieron los mensajitos. Dice, se refiere al sexo, dice. Nombres. Bien. Entonces, ahora pasamos a la aculturación. ¿Qué pasa con la aculturación? Proceso de recepción de otra cultura. En esto del proceso de recepción de otra cultura y adaptación a ella, en especial con pérdida de la cultura propia. Y la transculturación es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta formas culturales que provienen de otro grupo. ¿Y qué pasa con esto? Cuando decimos la aculturación, proceso de recepción de otra cultura, ¿existirá aculturación acá en Jujuy? Sí, existe. Sí, ¿Por profe. qué? En Tilcara podemos ver un claro ejemplo. ¿Cuál? Toda la gente que está viviendo ahora ahí, los mal llamados hippies, hacen una aculturación con la gente del lugar, con el lugareño. Por lo menos es lo que pude percibir, ¿no? En los últimos años. No del todo, por supuesto, siempre hay uno que otro que no, pero está pasando esto. Bueno, un pequeñito ejemplo, pero que sí, también cuando hablamos de aculturación y transculturación, eso van a trabajar bastante las comisiones también. ¿Qué pasa cuando en la transculturación, volvelo un poquito, sí, para hacer una, ahí, no regresó. Bueno, entonces cuando hablamos de la aculturación, hablamos del proceso de recepción de otra cultura. ¿Y en Jujuy existe? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos otras culturas como por ejemplo Bolivia. Con el festejo de los santos borrachitos, por ejemplo. Que es una cultura que se practica, o sea, son prácticas que son muy acentuadas en Bolivia, pero se las trajeron acá y y constantemente se las adoptó, se las pone en práctica. Y bueno, por ahí pueden dar un ejemplo, ¿sí? Después tenemos esto de la transculturación, que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta formas culturales que provienen de otro grupo. Que eso también tenemos. Y uno pregunta, ¿en mi pueblo qué pasa? No, mi pueblo no recibe nada que sea de otra cultura. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes hagan un análisis, ¿qué pasa? Dejan que vengan y hagan, otras personas impongan o traigan o no, ¿qué pasa? Háganse la pregunta en sus comunidades donde ustedes viven. Bien, pásala. Bien, bueno. Sí me dijo. Se me había olvidado. Bueno, entonces vamos a trabajar también un poquito de poder tener en cuenta cómo vamos a trabajar las competencias culturales en salud. Ustedes van a tener las herramientas necesarias, ¿para qué? Para tener esas competencias culturales para trabajar en salud. ¿Quiénes ustedes? ¿Quiénes ustedes? ¿Ustedes quiénes? Licenciados en Educación para la Salud. Bien. Licenciados en Educación para la Salud, profesores en Educación para la Salud. ¿Por qué? Porque van a trabajar y se están formando para tener herramientas y trabajar
en las competencias culturales en salud. ¿Y para qué las necesito esas competencias? Para tener entendimiento, para tener las herramientas elementales para poder trabajar. Entonces tenemos acá un poquito de esa palabrita: saber, sentir, querer, hacer. Saber hacer. Y ahí vamos a complementar después con el ser y el hacer. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hago? Ser y hacer profesional. Con este trabajo de las competencias culturales. Entonces yo, como educador para la salud, tengo que tener las herramientas necesarias para trabajar en lo que tiene que ver en la cultura, con las culturas. Y sobre todo, esto va a permitir que contribuya a su profesionalismo con las experiencias que ustedes van a poder trabajar, porque si bien algunos educadores egresados o antes deciden o se especializan en un espacio donde van a trabajar. Hay algunos que salen a diferentes lugares donde van a tener que tener esas herramientas, y teniendo en cuenta aquello que ya habíamos hablado un poquito, cómo tener en cuenta el buen ojo de observador, el buen ojo, la buena escucha, una escucha empática, una escucha activa, que ustedes puedan reconocer y poder trabajar sobre ello. Bien. Acá un poquito vamos a tener en cuenta una palabrita que está en trabajo, en retrabajo, en poder. Esta palabra, tolerancia. La aceptación o cómo tengo en cuenta lo otro, la posición de lo otro. Pero en esto de trabajar la salud intercultural, constantemente tiene que haber... No traje los lentes, profe. Diálogo, respeto. Ajá. Tolerancia, diálogo, respeto. ¿Me escuchan? No te escuchan. Tolerancia, diálogo, respeto, integración, equidad y autorreflexión. Bien. Acá, compañero. Respecto a la tolerancia, he notado de que hay experiencias que yo he tenido como personas diferentes de que hay gente que no me tolera. Y ahí ya se llama discriminación. Ahí vamos a retrabajar eso de la tolerancia, ¿sí? Por eso le dije que va a quedar una palabra para retrabajarla mañana, la tolerancia, porque es una palabra que está en debate, ¿sí? A ver, ¿qué nos puede decir Camilo del diálogo? El diálogo tiene que ver mucho con el tipo de persona con el que habla, si viene de un espacio rural o alguien por ejemplo, acá de la ciudad. Tienen diferentes formas de hablar y el tono incluso que te hablan o cómo le vas a dirigir la palabra. Entonces acá tiene que existir un constante diálogo. ¿Y por qué dijimos que tiene que existir o que existe el respeto a la interculturalidad, respeto a la cultura? ¿Qué se te ocurre o qué me podrías decir al respecto? Hablamos de respeto a la cultura porque todos, además de ser diferentes, pensar diferente,
Es algo que compartimos este mundo y no podemos estar en constante guerra por cualquier cosa, a pesar de que sigue sucediendo, con las armas y todo esto se va potenciando para peor. Pero son cuestiones más que nada entre estados. Bien. ¿Y por qué hablamos de integración? Bueno, hablamos de que tiene que haber un trabajo íntegro con las diferentes disciplinas, porque solamente a nosotros como educadores para la salud nos compete trabajar la interculturalidad. ¿Ah? ¿Qué hora es? Bien, entonces, trabajamos en un trabajo íntegro. ¿En cuanto a qué? En vinculación a la interdisciplinariedad. Porque no solo los educadores vamos a trabajar forjando en nuestras competencias interculturales, sino que puede ser un trabajador social, un enfermero, un agente sanitario, un técnico en gerontología, puede ser un técnico en laboratorio y otras disciplinas. Entonces, pero sobre todo buscamos que haya una autorreflexión en cuanto a la salud intercultural. Y hablamos de que haya una equidad e igualdad y respeto ante todas las culturas. Y que hay una cuestión que antes de terminar voy a decirles de que hay cuestiones que algunas culturas tienen prácticas, creencias que pueden afectar, influenciar, no siempre favorable a la salud. Y de eso vamos a continuar trabajando mañana. En cuanto a lo que acabo de mencionar, ¿sí? Bien, entonces, a todo esto llegamos a que hay una política de salud intercultural, se puede desarrollar con un diseño de estrategias que faciliten el diálogo, la comunicación entre los modelos médicos, que se encuentre abierto a la creatividad. Abierto a la creatividad y a la innovación. Una creatividad que acuérdense de las 9 capacidades humanas que se han trabajado o que están en el material de salud y autogestión de Louis Weinstein. Bueno, a ver, para ir finalizando, ¿cuáles son las 9 capacidades humanas que se pueden trabajar o han trabajado en el texto de Louis Weinstein? Capacidad de goce, autocrítica, comunicación, capacidad vital, autonomía, autocrítica, creativa, prospectiva e integrativa. Bueno, esas capacidades, todas esas se ponen en juego, se trabajan y vamos a desarrollarla y vamos a trabajar con también lo que hemos trabajado, la salud intercultural. Y mañana vamos a continuar trabajando de esta misma modalidad a horas 16, ¿sí? Así que están invitados, invitades para mañana, ¿sí? Nos vemos, saludos, cuídense mucho, nos vemos mañana. ¿De quién es? Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias.